Iglesia Cristiana Dios habla hoy. Somos una iglesia cristiana ubicada en Tultepec, Estado de México. Creemos que Dios envió a su Hijo Jesús para salvar al mundo y acercarnos a Él. Existimos para comunicar el amor de Jesús a las personas, incluirles a su familia, guiarlas a la madurez y prepararlas para cumplir el propósito de su vida, exaltando a Dios en todo momento. Nuestra iglesia busca ofrecer a la comunidad el amor y aceptación que no pueden hallar en ninguna otra parte. Crecemos en amor a través del compañerismo, profundidad a través del discipulado, fuerza a través de la adoración, capacidad a través del ministerio, tamaño a través del evangelismo. Anhelamos el crecimiento del reino de Dios en la tierra y de manera particular en nuestro municipio, cumpliendo nuestra razón de ser como iglesia local. Y aunque estamos conscientes de que no hay iglesias perfectas, creemos que lo que sí hay son iglesias sanas. Dios les bendiga. Soy el pastor Andrés Gómez Báez y mi esposa Ana María Pastor Barrera. Somos los pastores generales de la Iglesia Cristiana Dios habla hoy. Permítanos contarles un poco de nuestra historia. Cuando Dios me dio el privilegio de pastorear esta iglesia, no lo podía yo creer. A pesar de mis imperfecciones, Dios confió la más grande y hermosa labor, que es la de predicar la palabra de mi Señor Jesucristo. Así que pusimos manos a la obra y desde un principio tuve presente dos objetivos. El primero es crecer en Él y el segundo es comunicar a Jesucristo como nuestro Salvador. Hemos tenido la bendición de ver crecer a los niños de esta iglesia, que hoy son jóvenes y ya han encontrado en Dios su propósito y hoy les sirven con pasión. Y adultos que Dios ha transformado sus vidas y en agradecimiento hoy dan a conocer lo que dice su palabra, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Visión 2019. Familias sanas, iglesia sana. A nivel hogar, en el fortalecimiento de las familias sanas y la restauración de las familias desintegradas. A nivel iglesia local. En el discipulado familiar, equipando a padres, hijos, abuelos y familiares. En el área espiritual, física, emocional, intelectual y social. Dios está hablando a tu vida hoy mismo. Dios es más actual de lo que tú puedas imaginar. Dios está ansioso por tener una relación contigo, porque en un futuro reinaremos con Él. Todas nuestras actividades giran en torno a la convivencia y restauración. ADN Dios habla hoy. Nuestra misión es descubrir nuestra razón de ser en el mundo como iglesia local, por medio de oración, confirmación bíblica y recursos de apoyo como libros y conferencias. Se levantarán ministerios que nos proporcionen fuerza espiritual y capacidad para entender los propósitos de Dios. A través de nuestras clases, que están divididas en 5 niveles, buscamos capacitar a las personas que asisten a nuestra iglesia para cumplir nuestra misión: anunciar las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Nuestra estructura es cristocéntrica. Todo gira en torno a la persona de Jesús, nuestras misiones, la adoración, el ministerio, la madurez y el servicio. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia. Asiste a cualquiera de nuestras reuniones, los miércoles a las 6 de la tarde y los jueves a las 7, y los domingos a las 10 de la mañana. Eres bienvenido. La iglesia Dios habla hoy. Te invita a que le conozcas. Vamos a gozarnos delante de la presencia de nuestro Señor. Acompáñenos con sus palmas, damos gritos de júbilo, de alegría.
porque es momento de celebrar el nombre que es sobre todo nombre. Oh, a ti la gloria, Señor. Dilo conmigo, mi corazón se regocija en el Señor, fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor a mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor a mis adversarios. Me regocijo en tu salvación, y de que mi Dios como mi me regocijo en tu salvación, y de que mi santo como el Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor a mis adversarios. Aleluya. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor a mis adversarios. Cuando me regocijo en tu salvación, diré que va Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en tu salvación, diré que no es santo como el Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Hay nadie como tú, Señor. Admirable, poderoso, asombroso. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú, podemos decir, saco mi vida del anonimato y me dio corona y un vestido real. Ascensión, exaltarme por causa de
más profundo que haya en tu ser. Sé sincero esta mañana. Dime, quiero escuchar tu voz. Háblame de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Hola, muy buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Dios les bendiga, espero se encuentren bien. Pues hoy estamos gozosos porque Dios nos da la oportunidad de compartir nuevamente su bendita y santa palabra. Hoy les invito a que abran sus santas escrituras, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis 3, versículo 19. Dice así la bendita y santa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hoy vamos a hablar de los celos. Vean que aquí la invitación del Espíritu Santo es que tenemos que ser celosos y arrepentirnos. Pero vamos a ver a qué se refiere el Señor cuando nos dice sé pues celoso. ¿Qué son los celos?
Hay dos tipos de celos. Es muy diferente decir, es muy diferente tener celo a tener celos. Estas verdades las vamos a ver conforme a la palabra de Dios y vamos a ver qué tipo de celo tenemos nosotros. Los invito a que abran por favor a la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Primera de Corintios 11, 2. Y nada más vamos a leer lo que se refiere al celo. Dice así, porque el apóstol Pablo diciéndole a la amada iglesia de Corintios, porque os celo con celo de Dios. Ahí tenemos con claridad que hay un celo que es de Dios, viene de parte de Dios, viene de lo alto. Este celo es piadoso, es un celo santo, como cuando nosotros celamos a nuestra hija, velamos porque no le pase algo, la acompañamos, la vamos a dejar a la parada, la cuidamos, la cuidamos con celo. Ese es un celo sano, ese es el celo de Dios, es un celo que deberíamos tener también con nuestro esposo, y creo que todos tenemos parte de ese celo sano, un celo piadoso que viene de parte de Dios. Nos da entendimiento y discernimiento ese celo de Dios. Pero también podemos ver la diferencia entre el celo de Dios que viene de lo alto y los celos. Esos son diferentes. Y esta verdad la vamos a encontrar en la carta de Santiago. Por favor, vámonos todos a Santiago, capítulo 3, versículos 14 y 15. Lo repito nuevamente. Santiago, capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a ver la diferencia entre el celo de Dios, que viene de Dios, y los celos, que no vienen de Dios. Dice así la bendita palabra: pero si tenéis celos, vean la diferencia, estos celos son amargos, no son como los de Dios. Dice, porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, estos celos generan contención, confusión en el corazón de la persona que los tiene. Dice que cuando una persona tiene este tipo de celos son amargos y hay contención en su corazón. Cuando sucede esto, dice la Escritura, no os jactéis. O sea, no puede decir una persona que tiene este tipo de celos con jactancia que él es un hijo de Dios, que él es cristiano, que él lee la Escritura, que él asiste a una iglesia, que él ama a Dios, que él ama a su prójimo. Porque dice la Escritura, no os jactéis si tienes este tipo de celos, ni mintáis con la verdad. No te engañes, hermano. Dice la Escritura, ni mintáis con la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Estos son los celos carnales, terrenales. Ya no son el celo que estamos explicando que viene de parte de Dios. El origen de la palabra celos lo encontramos en el griego, también se pronuncia celos, pero se escribe con Z. Y esto significa hervor, ardor y envidia. Eso es lo que conlleva. Y cuando una persona tiene este tipo de celos, por lo regular lo acompañan 3 elementos. Estos 3 elementos son vigilancia, control y desconfianza. Eso es lo que tiene una persona cuando tiene este tipo de celos en su corazón. Te vigila a dónde vas, con quién vas, cuánto tiempo. Te controla o quiere tomar el control de tus salidas, de tus entradas, y desconfía, precisamente por eso vigila y quiere controlar, porque hay mucha desconfianza en una persona con este tipo de celos amargos. Y esto no es de un cristiano, esto no se debe dar en un hijo de Dios nacido de nuevo. Estas verdades vamos a verlas los invito a que abran cómo lo describe nuestro Señor Jesucristo. Va muy ligados los celos
al amor. San Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan capítulo 13, versículo 35. Y vean cómo lo describe nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: en esto conocerán todos, fíjense, en esto conocerán todos. ¿Quiénes todos? Todos los creyentes y todos los no creyentes. Tu vecino, tu prójimo, tu enemigo, toda la gente, toda la sociedad en donde nos movamos, nos vamos a identificar por esto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Vean cómo esto es el sello de un cristiano verdadero. El amor es el sello de un cristiano verdadero. Es lo que nos va a distinguir en esencia. No tanto el cuánto sepamos, el cómo hablemos, el cómo prediquemos, el cómo nos vistamos, sino el amor que demostremos a nuestros compañeros, a nuestro hermano, a nuestra esposa. Ese es el sello distintivo de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo. Vamos a ver cómo enlaza esto el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13, por favor. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 6, por favor. ¿Cuántos hemos oído, cuántos se acuerdan de que podemos tener todo el conocimiento, toda la sabiduría, podemos dar nuestro cuerpo en sacrificio, podemos dar todo lo que tengamos económicamente, podemos, no sé, tener revelaciones, visiones de parte de Dios, pero si no tenemos amor, nada somos? El apóstol Pablo conecta el amor con los celos. Vamos a leer 1 Corintios 13, 4 al 6. Dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Recuerdan el significado de celos en el griego? Que significa hervir, significa también ardor y significa también envidiar. Dice el apóstol, el amor no tiene envidia, es decir, el amor no tiene celos. Cuando es un verdadero amor ágape de Dios, no vamos a tener celos, ni celos en contra de tu compañero, ni celos a mis hermanos, ni celos con mi esposa, ni celos con nadie. No vamos a tener ese sentimiento tan horrible que son los celos. Y dice, el amor no es jactancioso. ¿Qué significa aquí cuando dice el amor no es jactancioso? A veces nos jactamos de que somos un matrimonio muy amoroso. Yo lo veo mucho con los jóvenes. Amor, y lo dicen frente a la gente, se jactan de mucho amor. Oye, amor, llevas esto, y oye, amor, el otro. En la calle, pues, uno dice, wow, qué bien se llevan, cuánto amor. Hay jactancia de ese amor. Pero en el hogar, dentro del hogar, hay pleitos constantes. La causa, los celos. Por eso dice que el amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No necesitamos publicarlo. Se ve, se siente, se transmite. ¿Y sabes dónde se va? No necesariamente la gente tiene que verlo. En el hogar es en donde se ejercita precisamente el verdadero amor. Es el gimnasio del cristiano, su propio hogar. Ahí empezamos a vivir el cristianismo verdadero. Y saben, se tiene que desenvolver todo en amor. Como lo dice el apóstol, en el amor no es jactancioso, no se envanece. También dice, no hace nada indebido. Fíjense, si no es indebido, estamos hablando de los celos terrenales, carnales, diabólicos, animales, o sea, irracionales, que dice que no hace nada indebido. Es decir,
cuando hay un verdadero amor, esa persona a la que amas, o viceversa, no te vigila, no te controla y no te tiene desconfianza. Eso es lo que está diciendo el apóstol. No hace nada indebido. No, una persona que tiene amor no está vigilando tampoco a los hermanos en el ministerio, ni les tiene desconfianza, ni tampoco quiere controlarlos, ni a sus hermanos biológicos, ni a nada, ni a las personas. Esos son celos enfermizos. Ahora vamos a ver también, dice, no se goza de la injusticia. Es decir, puede una persona celosa sentirse a gusto si le dice a su compañero, a su compañera, no le hables a esta persona, no tengas trato con esta persona, no te acerques a esta persona, porque tiene celos. Por eso dice que si es un amor verdadero, no se goza de la injusticia, porque injustamente está prohibiendo pues tener una relación de hermanos, una relación de amistad, porque eso es muy natural, hermanos. Entre hermanos, aún como hermanos en Cristo, solemos tener amistad más con unos que con otros. Generalizamos y nos amamos todos y nos hablamos todos, pero a veces fortalecemos más la amistad con algunas familias, con algunos hermanos o hermanas. Muy bien, entonces dice así, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, chequen, no busca lo suyo, no busca nada más que ser esa persona el centro del mundo. Es evidente que un hermano en su momento requiere de atenciones, por educación se le dan atenciones, a la esposa también se le ama, se le dan atenciones también, pero pues lógicamente, hermano, pues es como que egocentrismo el querer que todo el mundo gire en torno a esa persona, ¿no? Y por eso dice que no busca lo suyo ni se irrita. Una persona celosa es irritante, se molesta constantemente. Dice también, no guarda rencor. ¿Alguien se acuerda del tema del cáncer? ¿Qué significa cáncer? Suelta el rencor. Y fíjense, estos celos amargos, como lo dice el apóstol Santiago, son celos amargos que van quedándose ahí y pues nosotros los vamos guardando en nuestro interior y pues ahí están los resultados, ¿no? Se enferma la persona, sufre mucho una persona con este tipo de celos. Muy bien, no guarda rencor y no se goza de la injusticia, sino más bien se goza de la verdad. Esos son los celos de los que del apóstol Santiago nos aclara, y el apóstol Pablo nos dice también que no debemos tener ese tipo de celos. Cuando él dice a los corintios, los celo con celo de Dios, fíjense cómo él no escribió tengo celos, sino escribió los celo con celo de Dios, con celo de lo alto, con un celo piadoso y santo. Sin embargo, Santiago nos explica, volvamos a Santiago capítulo 3 versículo 16 ahora. Santiago capítulo 3, 16 dice, porque donde hay celos, llámese iglesia, llámese un hogar, llámese un trabajo, el lugar donde sea, no importa, en cualquier lugar en donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hay perversidad. Ya es una sabiduría que aparentemente la persona en cuestión de la que tiene estos celos, ella cree que lo que está viendo es su intuición, es su discernimiento. Ella, pues, no sé, arma las cosas de un modo, pues, equivocadamente para ella astuto, pero no, dice la Escritura que no. Esta sabiduría no viene de lo alto, hermanos. Entonces, obras perversas. Vamos a poner algunos ejemplos en la Biblia. ¿De qué ejemplos se acuerdan? De personas o hermanos, o incluso en el mundo espiritual. ¿Quién le tuvo celos a Dios? ¿Sí lo recuerdan? Que Satanás anheló subir entre las nubes y sentarse en el trono de Dios para recibir adoración. Esto indica que había un celo por ser adorado. Incluso al Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto por Él está sediento de adoración y le dijo, si
si te postras y me adoras, te voy a dar todos estos reinos. Ahí hay celos. Los demonios anhelan. Ellos se dieron cuenta cuando el Señor Jesucristo, en Hebreos dice que el Señor Jesús, cuando vino cuando se hizo carne, el Señor le dio la orden a todos sus ángeles: adórenle, todos sus ángeles. Recibe adoración en todo momento el Señor Jesucristo, y eso causa celos malignos en Satanás. De hecho, de él provienen los celos. Caín y Abel, ¿qué decimos de Caín y Abel? ¿Por qué lo mató? Dice Primera de Juan: porque sus obras de Abel eran buenas y las obras de Caín eran malas. Había celo en que hayan rechazado su ofrenda, la ofrenda de Caín. Hubo celo ahí. Hablamos de Esaú. ¿A quién celó? A Jacob, a su hermano Jacob. Podemos hablar de Raquel y de Lea. Ella era estéril y tenía cierto celo porque su hermana pues sí estaba dándole hijos a su esposo. Hablamos también de Saúl. Saúl se puso celoso de cuando las mujeres de Israel cantaron: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Sintió celos por las victorias de David. ¿Quién más? Los hijos de Jacob. ¿De quién celaron? ¿De quién tenían celos? De su hermano José, el soñador. Tenían celos. Son los celos de los que está hablando Santiago, que no son celos pues sanos. Y esto es lo que tenemos que evitar y debemos evitar nosotros como hijos de Dios. Ese se llama: no debe haber celos entre hermanos, entre las familias. A veces hasta nuestros mismos hijos tienen celos el uno del otro, de que si tratan mejor a uno que al otro, y etcétera, etcétera. No debe existir este tipo de celos. En una familia, en una iglesia, en el ministerio, no debe haber celos, porque no son de Dios. Ya está celando al hermano, ya es que ese hermano pues le dan privilegios, o privilegios para él. No son privilegios, son responsabilidades. ¿Quieres entrarle al servicio, hermano? Estás invitado. No tiene por qué haber ese tipo de celos. En todo caso tenemos que celar y gozarnos con los hermanos cuando reciben un reconocimiento, cuando se imponen manos y entran más de lleno al ministerio. Debemos gozarnos así con celo y cuidar al hermano, y cuidar la doctrina de la iglesia, y cuidarnos unos a otros con celo, pero con celo piadoso y santo. No estar de celosos entre nosotros. Muy bien, vamos a ver quién tuvo celos en el ministerio. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Quién celó a Moisés? ¿Se acuerdan de esa familia de Coré? Tuvo celos de Moisés ministerialmente. ¿Qué sucedió con ellos? Ya lo conocemos. ¿Qué sucedió también cuando María, su hermana, tuvo celos de que Moisés tuviera una mujer cusita? ¿Y qué decir de Aarón, que comentó junto con su hermana María que nada más a través de Moisés va a hablar el Señor? ¿Que no puede hacerlo también a través de nosotros? Vean cómo ahí había celos, pero no de Dios. Había celos demoníacos en sus propios hermanos. ¿Qué respuesta de Moisés cuando llega un joven y le dice: Moisés, muchos están profetizando, ve y diles que no lo hagan? ¿Qué les respondió Moisés? Si has leído esa parte, hermano, te invito a que la leas. Números, por favor, vamos al libro de Números, capítulo 11, versículo 29. Y vemos como una persona que tiene al Espíritu Santo, escucha bien lo que voy a decir, una persona que tiene al Espíritu Santo en su vida, en su corazón, no tiene celos de ese tipo. Dice Números capítulo 11, versículo 29, dice así, ya metí en contexto el texto. Le avisan a Moisés que muchos estaban profetizando. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí?, le dice a este joven. Y la respuesta pues es impresionante. Dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Fíjense, él no sintió celos de que están profetizando, están hablando en el nombre de Jehová. Él no sintió celos, dijo en su corazón: pues eso es lo que anhelo, que todo el mundo conozca de Dios y tenga de su Santo Espíritu. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en el ministerio, en un trabajo, en el hogar,
en todas las áreas, hermano. Gozarte con un hermano. Aquí vemos a un hombre de Dios verdaderamente, y vean lo que dice enseguida, que ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces esto indica que Moisés, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él constantemente. Por eso no sintió celos. ¿Qué decir de los celos en el matrimonio? Vamos a pasar a detenernos un poquito más ahí. Los celos en el matrimonio son muy comunes entre personas inconversas y entre personas conversas. Hay dos tipos de cuestiones aquí. Hay celos justificados y hay celos injustificados. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos primero a los celos justificados. ¿Qué podemos decir? Entre comillas, justificados entre comillas. Vamos a hablar de una persona, de un varón o de una mujer que constantemente está ausente, pensativo, divagando. Frecuentemente el cónyuge lo ve pues sin prestarle atención a él, pero sí lo ve pues en otro asunto, no meramente por cuestiones del hogar o cuestiones de su esposa. Muy bien, constantemente está ausente. ¿Qué decir de aquellas salidas injustificadas? Ya ves a tu esposa o a tu esposo salir bien bañadito y no sabes a dónde va. Es más, no te dice. Y si le dices, si le preguntas, se molesta. ¿Qué decir de las llamadas ocultas? De mensajes que borra, de cosas que se guarda, que solamente él las pone sobre candado o bloquea su celular. ¿Qué decir de citas ministeriales? Estamos hablando de hermanos. ¿Qué decir de citas ministeriales a solas? Que lo hace a solas, con mujeres, con hermanas, con problemas que en esos momentos pues las ponen vulnerables. ¿Qué decir de pues ya en el último de los casos, de tener una prueba evidente? Y eso es lo que te lleva a tener celos. ¿Sabes una cosa, hermano, que me escuchas? En todo caso, tú no estás casada con un creyente, estás con un adúltero. Estás con un adúltero no nacido de nuevo. Y con todo y eso la Biblia te dice que no tengas celos, porque la que se va a enfermar eres tú, o el que se va a enfermar eres tú. Lo que tienes que hacer, hermano o hermana, es de plano, ya que son celos justificados, entonces deberías de pensar dos cosas. Dejarte guiar por la palabra de Dios y empezar a orar por la conversión de tu esposo en todo momento, ya que si nada más ese es el problema y no se mete con tu fe en Jesucristo, pues 1 Corintios 7 dice que pues mientras tú estés orando por él, tú estés buscando de Jesucristo, tú lo santificas, y no perder la fe en que Dios algún día lo va a llevar a sus pies. Porque una persona definitivamente que practica estas cosas, ahí está 1 Juan capítulo 3, versículo 9, 1 Juan capítulo 3, versículo 9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, dice que no practica el pecado. Y una persona que practica esas salidas injustificadas, esas llamadas ocultas, esas citas que no lleva a su esposa, cosas que lo hace a oscuras, en lo secreto, que se esconde, esa persona no es una persona nacida de nuevo. Entonces, o haces eso, hermana, te pones de rodillas más seguido, o de plano, por la dureza de corazón, dice el Señor Jesucristo, se les da carta de divorcio. Pero ya son casos extremos, yo no los recomiendo. Pero dice la Escritura, el Señor Jesucristo dice que Dios les dio por la dureza de su corazón esa carta de divorcio, para que no se destruyeran. Pero desde un principio les dijo, no fue así. Él siempre dijo que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Entonces fíjate, ni así.
ni así, con justificaciones. La Biblia te dice, te admite ser celoso o celosa. ¿Qué pasará entonces cuando son celos injustificados? Vamos a ver ahora los celos injustificados. Vamos a hablar de una persona, de un hermano, perdón, de una hermana que pues no tiene esos periodos de tiempo en donde está ausente, pensando y divagando. No los hay. Tiene paz, está contenta en su hogar, no tiene salidas injustificadas, siempre sabes a dónde va, sabes que de su trabajo a su hogar, sabes que si va hasta para la tienda te avisa. O sea, no es control, es amor. Y decir, ahorita regreso, voy a tal lugar, para que no se preocupen, para que por cualquier cosa que suceda, pues saben dónde estamos. Eso no es control, ni avisar, ni porque no, nada de eso. Es por amor, de que sepan dónde anda. No hay llamadas ocultas, no hay mensajes borrados, no hay temor de dejar su celular ahí, no tiene temor esta persona. ¿Qué decir? Tampoco tiene citas ministeriales, a solas, siempre lleva a su esposa, no anda en lo oscurito con alguien, no se ve a escondidas con nadie. Conoces a sus amigos, conoces a sus compañeros de trabajo, conoces a su patrón, todo conoces de él. Finalmente, para no prolongar mucho, no hay evidencias, no hay pruebas contundentes. ¿Sabes una cosa, hermano? Es muy posible que la persona que no haya nacido de nuevo, ese seas tú y no aquel de quien sospechas. Puesto que no hay evidencias y no tiene todos esos patrones de conducta, es muy posible entonces que tú seas la del problema o seas el del problema. Vamos a regresar a Santiago, por favor. Ya vimos esta cita, pero vamos a volverla a leer. Santiago 13, 14 y 15. Lo voy a leer rápidamente. Santiago 13, 14 y 15. Fíjate, aquí dice, hermano: pero si tienes celos amargos, a pesar de que no tienes evidencias, de que no tienes esos patrones de conducta, si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes de que eres cristiano, no te jactes de que eres todo amor, no te jactes entonces de que eres un hijo de Dios. Dice la Escritura: ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría, esa intuición que tienes en tu imaginación, hermano, hermana, que posees estos celos, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de celos. No debe de haber en una hija de Dios, en un hijo de Dios, desconfianza, ni control, ni querer controlar. Ya lo leímos, ni confianza, ni controlar, ni vigilancia, a ver dónde vas, con quién vas, cuánto te tardas. No debe de haber eso. Esos son celos del diablo, celos demoníacos. Continuamos, vamos a ver Proverbios 6, capítulo 6, Proverbios capítulo 6, por favor. Proverbios capítulo 6, versículos 34 y 35. Repito, porque no ponen atención a veces los hermanos. Proverbios capítulo 6, versículos 34 y 35. Dice así la bendita palabra: porque los celos son el furor del hombre. Cuando una familia cristiana, vamos a dejarlo para las familias no cristianas, pero una familia cristiana, cuando en una familia cristiana hay celos, hay furor. Dice: porque los celos son el furor del hombre o de la mujer, y no perdonará en el día de la venganza. Cuando no se perdona, aunque sea injustificadamente, hay problemas ya más serios, hermano, porque ya está pensando en vengarse, ya está pensando en otras cosas, ya está pensando en desquitar aquello que imagina, aquello que no tiene evidencias, aquello que solamente existe en su imaginación, en su mente, en su astucia, en su conocimiento, pues injustificado, que no proviene de lo alto. Ya lo leímos. Dice: no perdonará en el día de la venganza y no aceptará ningún rescate,
ni querrá perdonar aunque multiplique los dones, aunque le digas, mira, no es así, mira, pues todo estamos aquí a la luz, no hay nada que ocultar. Pues ¿cómo ves que ya cuando está los celos bien metidos en el corazón, ni aunque le des flores, ni aunque le des 20 besitos, en 10 minutos ya te puede estar celando esa persona? Esos son celos terrenales, animales y diabólicos. Vamos a ver Números 5:14, por favor. Ahora vámonos al libro de Números, capítulo 5, versículo 14. ¿Ya estamos, hermanos? Número 5, capítulo 14 dice así: si viniere sobre él espíritu de celos, ¿te das cuenta que ya cuando no hay perdón, que ya cuando se está agravando la situación, le estás abriendo la puerta a un demonio que va a venir sobre tu vida? De forma justificada o injustificada, aquí lo vamos a ver. Dice, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer u hombre, habiendo ella amancillado. Fíjense, aquí habla de alguien que pues justificadamente está celando, porque la mujer pues en este caso sí tuvo una infidelidad. Pero también dice, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Quiere decir esto, que los celos, le puedes abrir la puerta a un demonio de celos, justificada o injustificadamente. No importa si el esposo o la esposa cayeron o no cayeron en adulterio. El demonio siempre va a aprovechar esa brecha que tú le abres. Entonces vamos a continuar con esto, y es de cuidado, hermanos, pues hay consecuencias en todo esto. Hay consecuencias y pues Dios nos libre, ¿no? Si profesamos tener una fe en Jesucristo, si profesamos tener amor los unos con los otros, si profesamos que conocemos a Cristo, que leemos las Escrituras, que las estudiamos, que la transcribimos, que nos amamos, que ya anhelamos tener compañerismo, y podemos tener mil cosas y ser un amor exteriormente, pero si en tu casa hay celos, pues va a haber graves consecuencias, hermano. Consecuencias en la persona en cuestión, con celos, depresión, mal carácter, agresividad constante. Esto nos va a llevar a una relación deteriorada, a un distanciamiento. Una persona celosa aleja a su pareja. Una persona amorosa acerca a su pareja. Si tu esposo o tu esposa es hogareña, ¿qué dudas tienes? Si no tiene conductas extrañas con su celular, si no tiene citas ministeriales a solas, ¿qué le celas, hermano o hermana? Puede deteriorar tu relación matrimonial y distanciarte y reducir la comunicación que tiene que haber en un matrimonio. En un matrimonio tiene que haber eso: atención, comunicación, amor. En el área conyugal tiene que cumplirse también esa área. Como buenos hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué causas puede llevar a una mujer que no tiene fundamentos ni justificaciones para celar? Pueden ser otras las causas, no precisamente una conducta anormal. Puede ser que esta persona tenga una baja autoestima, puede ser que sea muy dependiente de su pareja, de su esposo, puede tener inseguridad y pensamientos obsesivos. Esto lo puede llevar a tener esa situación de celos. Entonces, hermanos, pues tengamos mucho cuidado y pues dice, volvemos a la primera cita que leímos, dice la Escritura: sé pues celoso y arrepiéntete, o arrepiéntete y sé celoso. Pero ya sabes, con celo de Dios, celo santo que desciende de lo alto, celo de misericordia. Pues espero que esta palabra nos ayude y haya sido de bendición, hermanos. Si pues necesitabas algo así,
Dios te bendiga, y si no, hermanos, pues es al menos algo para poder compartir y ayudar a otras personas. Dios les bendiga y les llene su hogar de bendiciones en todo momento. Hasta la próxima, hermanos. Adiós. Muy buenos días, amada iglesia. Les tenemos una muy buena noticia. El domingo 6 reiniciaremos las reuniones presenciales aquí en la Iglesia Cristiana Dios Habla Hoy. En breve se les mandará la notificación qué día les tocará, porque vamos a tener 2 reuniones. Una normalmente a las 10 de la mañana a 11:30. La otra sería de 12:30 a 2 de la tarde. Se les mandará la información para ver en qué reunión le corresponde a usted. Así es que prepárese, porque ya estamos listos para iniciar las reuniones nuevamente el domingo 6 de septiembre. Amados hermanos, nuevamente los vuelvo a saludar. Me da gusto saludarlos por este medio. Y también quiero notificarles que el miércoles 2 de septiembre necesito de su apoyo para hacer el aseo en la iglesia. Ya ve que se ha descuidado, y quisiera que me mandaran por WhatsApp su aprobación, esperando su respuesta. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Dios les bendiga. Estamos felices de regresar este domingo a nuestras instalaciones, por lo cual te pedimos que acates las siguientes instrucciones. Traigas un cubreboca para ti y toda tu familia. Te coloques gel antibacterial antes de accesar, te sanitices los zapatos, permites que los hermanos te tomen la temperatura y, si así lo requieren, la oxigenación. También te pedimos que si estás cursando por alguna enfermedad respiratoria, te quedes en casa. En la semana recibirás a qué horario tienes que asistir. Estamos contentos de recibirlos nuevamente. ¡Te esperamos!